Estimados amigos de Jaqueca, tengo el gusto de presentarles el día de hoy a Alejandro Casuga. Él es fundador de la organización Impulsora de Valores, mentor senior en mejora continua y transformación organizacional, creador del método Kisukai, Kaizen aplicado a la cultura organizacional. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de California en Berkeley y es egresado del IPADE. Alejandro nos va a hablar de la importancia de la disciplina y el orden como claves del éxito, la actitud que hemos de tener en la empresa para crecer y entre ellas saber ser humilde. Por supuesto nos hablará de la mejora continua, de no ir directo al cambio, sino generar primero conciencia de la importancia del mismo en el equipo. El orden y la limpieza es importantísimo, al igual que la puntualidad, para lograr transformar a las personas y a las organizaciones. Pues muy interesante capítulo, no te lo pierdas. Vamos con Alejandro Casuga. Susi, qué alegría estar en un nuevo programa de Jaqueca. Buenas tardes, bienvenidos. Y tenemos un invitado de lujo. De lujo. Muchas gracias por las Alejandro Casuga, bienvenido, muchas gracias por estar por nosotros. No, muchas gracias y muchas gracias, Fernando, por la invitación a este bello programa. Encantado. Susi. Empieza. Oye, Alex, a ver, un logro, un reto que te haya marcado en la vida, en lo profesional, en lo familiar, en lo que tú quieras. Yo creo que la experiencia más dura que he tenido en mi vida profesional yo terminé la licenciatura en Estados Unidos, una universidad muy buena, hablando perfectamente 3 idiomas. Fui a trabajar a Japón, trabajé en Yakult, Japón, y yo no sabía que las empresas japonesas contratan de por vida. Es como adoptar un hijo. Entonces básicamente antes de correr, pues tienes que aprender a caminar, antes de caminar tienes que aprender a gatear. Entonces yo empecé gateando. ¿Qué es gateando? Pues empezar desde abajo. Entonces yo estuve 3 años vendiendo Yakult de casa en casa. Tocaba la puerta de 120, 140 casas diario a que salga la señora y vender Yakult. Y en invierno a menos 20 grados bajo cero, jalando cartos, y eso no es nada agradable. Y allí fue una de las experiencias más bellas que tuve, en el sentido de que yo era el peor de los vendedores. O sea, ¿por qué si yo estoy de esta buena universidad hablando perfectamente 3 idiomas, me están desperdiciando de estar en el departamento internacional? ¿Por qué me tienen aquí? ¿Cómo puede ser? Y demás. Y allí aprendí la importancia de la actitud, y siempre se los digo a los jóvenes, ¿no? De que el título universitario es un boletito de entrada para entrar a trabajar a una empresa. Si tu boletito de entrada es Universidad de Harvard, pues te abren las puertas del mundo. Pero una vez dentro depende mucho de tu actitud, y yo en ese entonces tenía una actitud negativa, y era por eso fue el peor de los vendedores, hasta que finalmente entendí este tema de que veía gente que no había terminado la preparatoria, por ejemplo, que vendían el doble, el triple que yo, y yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Y es la actitud. Entonces ahí aprendí la importancia de ser humilde, de tener una actitud propositiva siempre en cualquier tema, en cualquier problemática que tengas, y aprender de las experiencias negativas para crecer como persona. Entonces yo creo que es la experiencia más bella que he tenido, y si volvería a nacer, yo creo que la volvería a repetir. Qué bueno, qué interesante. Hablas mucho, bueno, estuve escuchando mucho de las pláticas que has dado alrededor del mundo. Gracias. Y a mí me gustaría que me platicaras, porque hablas mucho del entorno, ¿no? Que los entornos son muy importantes. A mí me gustaría saber qué cambió en tu entorno, o cuál fue ese detonante que te cambió el chip. Cuando eras adolescente, cuando saliste de la preparatoria aquí en México, y te fuiste a estudiar a Estados Unidos, ¿qué fue que hizo que dijeras, yo quiero estudiar fuera de México? ¿Qué fue la libertad, la independencia? Porque somos de ascendencia japonesa, somos una familia muy tradicionalista, muy cerrada en muchísimos aspectos. Entonces el hecho de ir a Estados Unidos primero a estudiar inglés me abrió las puertas del mundo, ¿no? Conocer a gente de todas las culturas del mundo, tener la libertad de ir, salir cuando yo quisiese y demás, cosas que no tenía. Aquí en México eso sí no lo vivías. No lo vivía, o sea, era una familia, una cultura familiar muy cerrada, tal grado que, por ejemplo, si yo salía al cine, mi abuelita me decía, sí, vete al cine mientras todos estamos trabajando, ve y diviértete. Entonces,
quedé traumado. O sea, tenías esa culpa de Sí, yo o sea, aquí yo echando decía, relajo empezaron y todo los mundo... créditos de la película, a ver cuándo termina, qué termina para regresarme, ¿no? Entonces, el hecho de cambiar drásticamente ese entorno me ayudó muchísimo. La universidad que yo entré allá es una universidad muy liberal, ¿sí? La Universidad de Berkeley, donde se inició el movimiento hippie. Entonces, o sea, gente, pues en ese entonces drogándose en los campos, todos, había gente desnuda caminando por las calles, hippies al 100%. Tú decías, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Qué es esto, no? Inclusive cuando me dijeron, ¿qué dormitorio quieres? ¿No? Le digo, ¿de qué tipo hay? ¿Hay masculino, femenino o mixto? Yo, qué pregunta tan tonta, pues mixto, pues claro que quiero mixto, ¿no? Claro, porque me voy a autolimitar. ¿No? Y hasta los baños eran mixtos, es increíble, pues las regaderas eran mixtas, los sanitarios eran mixtos. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, cuando no hubiese nadie, a bañarme y a hacer del baño. A esa edad. Sí, entonces el hecho de que pudiese experimentar que otro mundo totalmente diferente al mío, fue lo que me incitó a quererme quedar ahí a Estados Unidos y estudiar en Estados Unidos. Tenía amigos de todos los niveles socioeconómicos, ex miembros de bandas, tenía hijos de maharajas, o sea, de todo, y de todas las culturas y las religiones, y aprendí muchísimo. Y en esa experiencia de aprendizaje cultural, porque bueno, tú ya eras un japonés viviendo en México, ya traías algo, ese mix sí. de ideas, de culturas, de choques, te vas a Estados Unidos, lo nutres más, y luego todavía a Japón, en donde regresas a tu cultura y me llama muchísimo la atención cómo hablas de asocias estos términos, a lo mejor voy a decir una tontería, No. de la filosofía japonesa, de cómo se vive allá, y cómo lo traes a México, cómo tropicalizas esas filosofías, y además, no nada más lo tropicalizas y lo entiendes de una manera, sino también lo pones al servicio de las empresas mexicanas, cuando evidentemente la cultura de nosotros es completamente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Yo cuando antes de decidir dónde quería trabajar, estuve un año en una universidad japonesa que se llama Hitotsubashi, de las mejores universidades en Japón, y tuve la oportunidad de estudiar con el único profesor japonés que da clase en la Universidad de Harvard, el profesor Hirotaka Takeuchi, que fue mi mentor, ha sido un mentor, yo lo miro muchísimo, le di clases de álgebra a sus hijos, nos llevamos muy bien, y él me recomendó trabajar en Japón para que aprenda la disciplina. Me dice, Alejandro, la disciplina es la clave del éxito. Ajá. Entonces, te debes de quedar acá en Japón trabajando para que aprendas cómo es la disciplina japonesa, cómo se aplica, cómo se vive, porque si te regresas y trabajas en Estados Unidos y en México, no vas a tener este gran diferenciador de que te puede ayudar muchísimo a tener muchísimo éxito en la vida. Y es por eso que decía trabajar en Japón. Y ya vino trabajando en Japón, les paso un dato real del Banco de Corea, que de las empresas familiares de más de 200 años, el 56% son japonesas. Caray. Segundo lugar, Alemania con 15, entonces hay 41 puntos porcentuales entre la primera y segunda. Y la diferenciación son 2 puntos. Bueno, muchos puntos, pero yo siento que son básicamente 2 puntos. La disciplina del japonés, la disciplina en cuanto a planes de reinversión, disciplina en cuanto a la producción, disciplina en cuanto a las reglas, disciplinas en cuanto a todo, y la mejora continua. Okay. Entonces esos dos factores fueron los que me influenciaron muchísimo en mi carrera profesional para, ya regresando aquí a México, poderlos implementar y tropicalizar para que la cultura mexicana le entienda estos temas, ¿no? ¿Y tú crees que realmente la cultura mexicana ya laboralmente lo está entendiendo o nos cuesta trabajo adecuar nuestro entorno, hablas también de la armonía social, ¿nos cuesta trabajo los mexicanos sí, o no? Claro, cambiar de entorno, de formas de vida, de trabajo es muy difícil, pero yo siento que el error que cometemos muchos líderes es que nos vamos directamente al cambio, eso sí, y no hablamos primero de la conciencia, de la importancia del cambio. Entonces yo cuando doy consultoría implemento, por ejemplo, disciplina, lo hago a través de orden y limpieza. ¿Por qué orden y limpieza es tan importante? Hay una teoría que se conoce los vasos comunicantes, que son vasos conectados por la parte inferior. Si le echas agua en un solo vaso, todos los vasos se van llenando de manera fluida. Los valores también están interrelacionados.
Entonces, si en nuestras casas nos enfocamos, por ejemplo, en puntualidad, y todo el día estás puntualidad, echándole agua al vaso de puntualidad, pues valores como disciplina, respeto, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo, se llenan. ¿Y por qué orden y limpieza? Y ahí lo entendí en Japón, porque es visual y tangible, ves el antes y el después. Ves el cambio. Ves el cambio. A todo mundo que va a Japón le preguntas, ¿qué te pareció Japón? Súper limpio y ordenado. No hay basura, súper limpio y ordenado. Y es eso. Entonces, el hecho de abonar a estos valores de orden y limpieza me ayudó muchísimo a que la gente se disciplinara, porque tú entras a cualquier oficina, a cualquier lugar, a los baños, ves si está limpio y ordenado y sabes si se está promoviendo o no se está promoviendo este valor. Y otro valor que les recomiendo mucho a los empresarios que fomenten, que es muy difícil aquí en México, es la puntualidad. Sí. ¿Por qué? Porque la puntualidad es medible, o llegaste a tiempo o no llegaste a tiempo. Entonces, medible, puntualidad, visual y tangible, orden y limpieza. Entonces, si los empresarios nos abocásemos a fomentar estos tres valores a través de un liderazgo ejemplar, se logra el cambio del entorno. Uy, y por ahí va la metodología Kizukai. Sí, yo empiezo precisamente con el cambio cultural, sí, orden y limpieza, pero la metodología que yo desarrollé es de que desgraciadamente así somos los mexicanos, de que te dicen algo y nada más cumples con lo que tienes que hacer. Así es la cultura, ¿no? Siempre le digo a los chavos, siempre que el profesor dice examen del capítulo 4 al 6, nadie estudia al 7. No, o el 3, ¿no? O el Tampoco, 3, ni te vas antes ni al después. Ni al antes, pues, los que digo, ¿no? Y así es la cultura que tenemos desgraciadamente. Entonces, lo que hay que promover en la gente que yo he sentido aquí en México es que México es un país súper creativo e ingenioso. Yo cada año estaba el concurso de robótica en Japón, donde los robots se pelean. Siempre era, en primer lugar, México o Japón. Siempre. Okay. Y al presidente Jorge Orozco, que estudió conmigo en la escuela, le digo, oye, George, ¿por qué México? Me dice, es que somos unos chingones, Alejandro. O sea, sí, la creatividad. ya no las creímos, ya no pasa algo y en China lo resolvemos. Los demás países pasa algo y no saben qué hacer. Nosotros sí, le echamos la imaginación. Sacas el chicle, le pegas, pero sigues. Entonces lo que yo hice con esta metodología es fusionar estos mundos de la disciplina operativa japonesa con la creatividad del mexicano, en el cual les dije, algo que critico yo mucho de México, que somos muy clasistas, muy elitistas, ¿no? Sí. Si no tienes una licenciatura en ingeniería, pues como que no sabes, pero la realidad es que el mexicano es súper competente, súper capaz, súper ingenioso, creativo. Entonces yo les dije a mis empleados, mira, tú que haces el trabajo diario, eres el experto, y yo como director general no tengo conocimiento que tú tienes. Por ende, apóyame a que cada vez que hay una problemática, tú me digas cómo resolverla, no yo. Si un cliente se quejó, lo lógico es pedir disculpas y ver qué pasó mal y ya, hasta ahí queda, pero es ir un paso más allá y me digas qué idea de mejora me puedes dar para que el cliente no se vuelva a quejar. Sí. Si la máquina se paró, ok, la componemos, pero qué idea me puedes dar para que la máquina no se vuelva a parar y que seamos proactivos. Eso es una parte. Y la segunda parte de mi metodología de mejora continua es que estemos conscientes de que todo lo que hacemos en el día a día impacta al cliente externo, que todo el mundo sabe, pero el concepto de cliente interno. Si yo ventas, le entrego un reporte a cobranza es mi cliente, no es mi colega, es mi cliente porque yo le doy un reporte, porque con ese reporte él hace su trabajo. Entonces, hay que verlo como cliente y ver sus necesidades. ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar ese reporte para que impacte mejor al departamento de cobranza? Sí. Oye, Alex, ¿y cómo hacerle para crear una metodología de mejora continua? Es decir, a veces sí nos planteamos una mejora, un cambio, pero ahí se quedó. Ya no sigue después. ¿Cómo hacerlo que se dé siempre? Mira, yo cuando inicié con esta metodología pensé que iba a ser un flashazo de 1 o 2 años de muchas ideas de mejora, pero yo creo que hay muchos factores importantes, ¿no? El primero, el factor de la creatividad y ingenio del mexicano. Es increíble, ¿eh? Tú vas a un restaurante, le haces una broma al mesero y el mesero nos regresa otra broma. O sea, estamos en otro nivel. Entonces, muchísimas ideas mejoran. El segundo punto es el reconocimiento, que es un reconocimiento tanto tangible como intangible. ¿Qué es el intangible? Es que llegue, por ejemplo, tengo muchos clientes en el Bajío,
y no hablan español, y digo, miren, te doy la foto de Laurita, que tiene una idea muy buena, ve al comedor de los 200, 300 empleados, detéctala, ubícala y nada más 3 palabras que ya conoces. Gracias, idea buena. Entonces va con Laurita o con Juanita, le toca la espalda, Juanita espantando, ¡ay, que me va a regañar el director general! Gracias, idea buena, gracias, idea buena. Uy, ese tipo de reconocimientos son los que se quedan tatuados en la piel y en la mente de la gente para que siga dando ideas de mejora. O sea, básicamente, si tú le das empoderamiento, voz y voto al empleado, se siente a gusto. Es como nosotros juntamos con un grupo de amigos, no porque tengamos el mismo hobby, no porque le vayamos a la América. Nos juntamos con nuestro grupo de amigos porque tenemos voz y voto, tenemos empoderamiento. Entonces el hecho de crear un entorno en el cual todo el mundo pueda alzar la mano y decir, esto está mal, esto se puede mejorar, esto se tiene que hacer para impactar al cliente y que lo tomes en cuenta, ayuda muchísimo. Y otra parte muy importante es cómo lo vas a tomar en cuenta, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando ya en Japón, nadie me daba la oportunidad de dar ideas mejores, y dije, no, cuando sea director general voy a ser gerente de puertas abiertas, ¿no? Juntaba a mis coordinadores y les decía, ahora sí, denme ideas de mejora, los escucho, no, vamos a mejorar la empresa. Y salían con cada pendejada. No, hay que contratar a Shakira, señor, porque salió cuando... ¿No? Y el problema es que si les abres la puerta a que den ideas de mejora y no las tomas en cuenta, es contraproducente para tu liderazgo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es crear una estructura de seguimiento de las ideas de mejora. Bajo mi metodología de mejora continua es nada más eliges 3 o 4 directrices hacia dónde quieres canalizar tus ideas de mejora. ¿Qué grandes son? Reducción de gastos, reducción de tiempo, incremento de las ventas y demás, ¿no? Si hay muchos accidentes, reducción de accidentes y demás. Nada más. O sea, si tú me das una idea de el clima laboral, pues a mí no me interesa. Ahorita más me interesan estas 3 o 4 directrices y un puntaje. Y estas ideas, yo desarrollo un software para que estas ideas vayan en un comité. ¿Por qué? Porque los mexicanos ya lo notaban, ¿no? Hay un empleado que tiene muchas ideas de mejora porque trabajó para la competencia, da su idea de mejora y si al jefe no le conviene, la bloquea. Okay. Si ve que es muy inteligente, muy capaz, lo corre. Si es una idea muy buena, se la roba. ¿Sí? O sea, hay muchos temas humanos que inhiben crear un entorno de mejora continua. Lo que yo hice es que estas ideas se metan en un software, cada quien tiene su celular, la mete y va a un comité interno que las gestiona. Entonces, y este comité te ayudan. Entonces, si tú, Fer, no sabes redactar una idea de mejora, llegaría alguien del comité a ver, Fer, ¿qué quisiste decir con tu idea? Platícanos bien. Platícanos. Claro. Yo te ayudo a redactar. Yo te ayudo a hacer un plan de implementación. Yo te ayudo a todo. Entonces, se transparentó la mejora continua, o sea, se democratizó la mejora continua para cualquier empleado para dar ideas de mejora. Y esto me funcionó súper bien también, que tengo muchas empresas de todos los niveles, tengo empresas europeas, americanas, japonesas, de muchísimo calibre, porque tienen de todo, pero no tienen una cultura en la cual todo el mundo pueda participar. Interesantísimo. Oye, yo pienso que un gran enemigo que tenemos en este querido México es la mediocridad. Sí hacer, pero hasta lo básico. Nos cuesta excedernos en lo ordinario. Creo que somos muy buenos excediéndonos en lo extraordinario. Sí. En una crisis, en una situación que hay que resolver en el momento, los robots ahí los reparamos. Pero en el día a día, algo nos pasa que nos quedamos tranquilos. Como que te quedas en la zona de confort y ya no vas al más allá o a plasmar una idea. Y también lo que pasa es que a lo mejor tienes una idea, pero pues, el jefe no va a hacer caso porque pues, a lo mejor piensa que mi idea no va a funcionar, es muy tonta, ¿no? O mejor me quedo callado para que nadie diga nada, opine de mí, ¿no? Porque Claro. también eso también lo menciona, ¿no? La cultura del meeting social, ¿no? Ya a Benítez ya se le ocurrió una tontería más, ¿no? Y ahora cómo Sí. lo vamos a decir, o Sí, cómo sí, se lo sí, vamos sí, a decir sí. al jefe, y a lo mejor es una gran idea. Exacto. Por eso es muy importante, yo rompí con todos esos, yo le digo, problemas de la naturaleza humana, el egocentrismo, que si las burlas, que si el reconocimiento, lo rompí con esa estructura usando la tecnología y usando el comité interno. Con eso se rompen todos esos mitos, ¿no? Entonces,
esta mediocridad, ¿dónde se rompe? Se rompe a raíz de que esta metodología es bottom-up, de abajo hacia arriba. Se le da prioridad a las ideas de la gente de los niveles más. Cambias la jerarquía. Cambio la jerarquía totalmente. Entonces, cuando doy estos cursos, implemento esta metodología, empiezo de los niveles más bajos y los que están en puestos altos, a ver que los niveles bajos dan muy buenas ideas de mejora. Es una presión enorme, enorme. Y les das la seguridad. Es que yo, por ejemplo, acabo de regresar de Yucatán, tengo una empresa que se llama Quequén, que es de los mayores exportadores de carne de cerdo del mundo. Exportan 150 toneladas de carne de cerdo a Asia y 10-12% no pasan los requerimientos de exportación y se va al mercado nacional. Y esta supervisora que lleva con 12 años nunca se toma en cuenta. Me dice, es que licenciado, yo año con año le digo a los ingenieros que la navaja está un poquito chueca, que la enderecen. Algo tan sencillo. Algo tan sencillo. Entonces le dije, a ver, métela, el comité la va a gestionar y la vamos a enderezar. ¿En serio, licenciado? Sí. La enderezamos. Y se resuelve. Se resuelve. Ahora exportan 12 toneladas más gracias a su idea de mejora. Y así ideas tontas. Por ejemplo, había otra idea de que los huesos de la carne de cerdo los meten en una vajilla así de plástico. No entraban, entonces los cortaban y los metían, ¿no? Forzadamente. Obviamente al cortarlos pierde su valor y demás. Idea de mejora, que compran unas vajillas 20 centímetros más grandes. Qué sencillo. Pero es el operador, el que realmente desempeña el trabajo, el que te puede dar una solución. Exacto. Claro. Entonces, si ves tú como operador, que no estás supervisora que de la navaja o esta de la vajilla, que te toman en cuenta, sí, o sea... Te sientes valorado. Te sientes valorado, te sientes un ser humano, ya un número más de nómina, ¿sí? O sea, te da una seguridad inmensa. Y ese es el detonante para que una bolita de nieve chiquita de abajo hacia arriba sea grande, más grande, más grande, más grande. Por esta metodología no es algo nuevo, es algo que ya probaste en Yakult y en otras empresas. Sí, probé en Yakult, tengo empresas como Hino de Toyota, que tiene Toyota Production System. Cuando me contrató el señor Furukawa, le digo, ¿por qué me contratan en TPS, no? El Toyota Production System, todo el mundo quiere copiar a Toyota. Sí, pero me dice, es que recursos humanos, contabilidad, mantenimiento, no me dan ideas de mejora. Nada más producción, sí, pero las demás áreas no. Y quiero que entiendan, los que nos están escuchando, que son muchos emprendedores, de que una organización viene al team órgano, es un órgano, es un ser viviente. Sí. Para que un órgano funcione de manera adecuada, todas las células del órgano tienen que comulgar hacia el mismo objetivo. Son células que hay que quitar, empleados que hay que quitar. Un cuerpo está conformado de muchos órganos. Y la realidad es que a nuestro cuerpo, a mi mano derecha no le importa mucho acá mi estómago no le importa mucho acá mi pie derecho. Pero en su conjunto hace que mi cuerpo funcione. Así es una empresa. A la recepcionista le vale si le quitan un reclutamiento. Al reclutamiento le va a valer si lo harán lo que yo debe tener. Al de ventas le va a valer si hubo cobranzas. Porque cada quien está en su órgano desempeñando su función. Lo que yo llamo cultura organizacional es la sangre que una a todos en todo momento, en todo lugar, por parte de todos. Eso es cultura organizacional. Que todas las células del órgano sean iguales. No discriminar a nadie. ¿Sí? Y es por eso que meto orden y limpieza, porque orden y limpieza es desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, en todo momento, en todo lugar, por parte de todos, y mejora continua también es lo mismo. ¿Sí? Oye, ¿y cuándo empezar con la mejora continua? En una empresa ya constituida, que tiene sus procesos, dices, pues la voy a meter. ¿Un emprendedor? En cualquier momento hay que enfocarse en mejora continua, cualquier momento. Hay niveles de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, no tengo un organigrama. Es una idea de mejora si no tienes organigrama. Sí. No tengo un manual, es una idea. O sea, cualquier cambio organizacional que un emprendedor, que un dueño de empresa haga, lo hace por mejorar la empresa. Y por ende es una idea de mejora que hay que gestionar. ¿Cuál es mi proceso de gestión? Aprobar, implementar, verificar si está bien implementada, medir si funcionó o no funcionó. Si funciona, se le dan puntos al empleado y se documenta. Ese es mi proceso de los 6 pasos que yo también desarrollé. Y hay que llevar estos 6 pasos en todo. En todo. Porque generalmente lo que hacemos los que somos directores, vamos a cambiar el uniforme. Sí, pues este color me gusta. Mira. Pero no checamos, verificamos si están bien hechos, no verificamos si al empleado le gustó, no verificamos muchas cosas, así no las llevamos.
hay que siempre verificar y medir datos duros, números. Sí. Números, para saber si funcionó o no funcionó. Y si no funciona una idea de mejora, de todas maneras es positivo porque no repites el mismo error una y otra vez. Okay. Y ahora esos puntos con los que se califican esas mejoras a los empleados, ¿tienen algún tipo de gratificación dentro de la empresa? Económica. Varía, depende de la cultura de la empresa, pero la gran mayoría de las empresas que son mis clientes es con un millaje, ¿no? De 1 a 3 puntos soy una pluma, de 4 a 6 puntos estoy esto. Tengo una empresa que se llama Enel, que es italiana, que es la más grande de plantas renovadoras de energía, que está en todo el mundo. Al mes, el que tenga más puntos, le dan un viaje a la playa para 2 personas a Panqueques. Órale, qué padre. ¿Sí? Tengo empresas como Tajín, que les dan una tablet si juntas 50 puntos. Tengo empresas, o sea, varía dependiendo de la cultura que tengas. Pero la belleza de esta metodología es que, por ejemplo, en vez de puntos, yo quiero dar días de descanso. Es una propuesta de mejora continua que se mete en el sistema, se aprueba, se implementa, se verifica si está bien implementado, se mide, se hace una encuesta. Oye, surgieron más ideas de mejora a raíz de que cambiamos de los puntos de cosas tangibles a días de descanso, y tú puedes ver numéricamente si funcionó o no funcionó, y si funciona, pues lo mantienes. Si no funciona, ¿qué haces? Pues lo desechas y vas con otra idea de mejora, pero ya nunca vuelves a repetir esto de dar días de descanso por los puntos. Órale, buenísimo. Susi, se nos fue el tiempo. Ya nos pasamos el tiempo. ¿Ya nos pasamos? Oye, Alex, un hack. ¿Qué nos dejarías como tip, como hack? Un hack que yo empecé a implementar desde diciembre del año pasado fue bañarme con agua fría. Ah, caray, a ver, ¿por qué? Estaba viendo unos TikToks, unos días, ya este loco que corre y sube las montañas del Everest y así, nada, y te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque la inflamación se reduce, la circulación se activa, y más que nada para mí es un reto mental. Ajá. El que salgas de tu cama calentito para bañarte y sepas que vas a tener el reto de meterte al agua fría y lo logras hacer, te produce muchas endorfinas, Okay. O sea, te anima el día. Mira. Te despiertas de una manera diferente, ¿no? Sí, más activo, más despierto, más alerta. Pero el hecho de romper contra un reto tan chiquito que es bañarse con agua fría, te motiva bastante en el día a día. Ay, caray, pues lo voy a implementar, a ver si me resulta. Yo sí lo hago. O sea, primero me baño con agua caliente. Susi, ¿con qué hack te quedas? Bueno, a mí una de las frases o pensamientos que más me llaman la atención tuyo y que me gustó muchísimo es: tus actos afectan a los demás. Entonces, que siempre veas cómo estás actuando, porque dentro de un nivel empresarial o de corporación, sí, pero también personalmente, ¿no? O sea, yo puedo traer lo que estoy aprendiendo en la empresa a mi casa, meter orden, meter limpieza, meter puntualidad, y eso, yo ya vi que aquí funciona, lo llevo a mi casa y va a funcionar. Increíble, qué belleza, gracias. Estoy en un proyecto de eso, para todos los que me están escuchando, damos un curso a los empleados de orden y limpieza, y les damos un curso en línea a la familia para que lleven orden y limpieza en sus casas, porque qué padre. Si todas las casas de México, todas las familias de México fuésemos limpios y ordenados, seríamos otra cultura. Pues buenísimo. Alex, mil gracias. No, al contrario. Amigos de Jaqueca, nos vemos la siguiente semana. No se pierdan el siguiente capítulo. Susi, muchas gracias, Alex. Gracias, Susi. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Gracias.